Chicos, disfrutando un rico café y revisando una información aquí en internet muy interesante, importante para el capítulo de hoy. Y es que, ¿sabías que aproximadamente el 63% de las muertes en el mundo se deben a enfermedades crónicas, muchas de las cuales están directamente relacionadas con la forma en que los alimentamos? Pero alimentarnos erróneamente ha sido por desconocimiento, ha sido por comodidad, por practicidad, por aspectos económicos o quizás porque la industria alimenticia y médica nos han engañado por muchos años. Si quieres entender cómo y por qué la sociedad moderna cada vez está más alejada de lo que debería ser una alimentación basada en una necesidad fisiológica, es decir, básica y natural, y por qué cada día las personas desarrollan peor relación con la comida. Entonces, quédate conmigo, disfrutando del capítulo de hoy, porque en él encontrarás información que quizás no sabes y que te servirá muchísimo para corregir tus patrones alimenticios y de salud. Así que, rueda intro. Hola, bienvenido al capítulo número 2 de esta saga de 3 capítulos en los que hablamos de los pilares básicos de una vida fitness. Si aún no viste el capítulo 1, te invito a que vayas a verlo inmediatamente después de que termines de ver este. Y si aún no te has suscrito al canal, pues te invito a que lo hagas para que no te pierdas del tercer capítulo que publicaremos próximamente. Y en general, para que te enteres de inmediato de todos los capítulos que iremos publicando en el canal semana tras semana. Si aún no me conoces, mi nombre es Guillermo Briceño y en este canal hablamos de ejercicio, nutrición, hábitos saludables y vida fitness en general. Y sin más preámbulos, comencemos con lo que nos compete el día de hoy. Hablar de alimentación y nutrición hoy en día se ha convertido en una de las odiseas más comprometedoras y uno de los retos más grandes con el que lidiamos las personas como yo, a las que nos gusta mantenernos en forma y sanos, entendiendo por ello el consumo de alimentos que favorezcan y apoyen la salud de nuestro cuerpo. Pero con la globalización, el estilo de vida moderno, el crecimiento de la industria alimenticia, la industria médica, los patrones de consumo, la vorágine de la sociedad en busca de practicidad y comodidad en cuanto a la alimentación, las preferencias alimenticias de las personas y la avasallante información divulgada por la conveniencia en las diferentes redes sociales, la prensa, los medios y la comunicación en general. Se ha desvirtuado por completo el concepto originario de lo que debe ser la alimentación desde el punto de vista fisiológico. Es decir, ¿por qué tantas complicaciones? Ya que comer o alimentarnos
forma parte de un proceso biológico inherente al ser humano. La alimentación debería seguir siendo, a pesar de nuestra evolución como humanidad y como sociedad, algo simple, algo sencillo, espontáneo, como lo fue al principio de la humanidad. Pero lamentablemente el ser humano pareciera que tiene la necesidad imperiosa de complicar las cosas más de lo que ya son. Y para contextualizar un poco y entender qué ha pasado con nuestra alimentación a través de la historia, pues deberíamos repasar primero las etapas de la historia en la alimentación y la humanidad. Así que, ¿por qué no recordamos cómo comía la humanidad en la época paleolítica, por ejemplo? La dieta de los seres humanos durante el Paleolítico, que abarcó aproximadamente 2.6 millones de años hasta unos 10.000 a.C., fue una dieta o un patrón alimenticio que varió según la región geográfica, las estaciones climatológicas y la disponibilidad de alimentos. Sin embargo, en general se caracterizó por una dieta basada en la caza, la recolección y la pesca, impulsada básica y únicamente para satisfacer la necesidad fisiológica de energía y de supervivencia, como te comenté. Es decir, ellos buscaban alimentarse solo por el hecho de que entendían que si no lo hacían, morían. ¿Qué contenía la dieta del Paleolítico? Básicamente cazaban grandes animales como mamut, bisontes, ciervos, caballos, rinocerontes. También consumían carne de animales más pequeños como conejos, aves y peces. Recogían frutas silvestres, bayas, raíces, tubérculos y otras plantas comestibles. Consumían nueces, semillas y granos silvestres. En zonas costeras desarrollaron la habilidad de la pesca y recolectaban mariscos. Esta dieta se basaba en aquellos alimentos disponibles en su entorno, los cuales les proporcionaban los nutrientes necesarios para la supervivencia. Variaba según la estación del año. Comían más carne en invierno y más frutas y verduras en verano. Los hombres del Paleolítico eran nómadas. ¿Qué significa esto? Que podían viajar y desplazarse a otras latitudes en busca de alimentos. Pero es importante destacar que los estudios sobre las conductas humanas de estas épocas apuntan a que lo hacían fundamentalmente por la necesidad de mantenerse vivos por encima de cualquier otra causa. Era una dieta alta en proteínas, sobre todo de origen animal. Los carbohidratos provenían básicamente de las frutas, verduras y nueces. Era una dieta alta en grasa, proveniente de las fuentes animales y también vegetales. Y obviamente, pues en esa época no existían ni los ultraprocesados ni los refinados. Estas tendencias variaban según las regiones del planeta, pero en líneas generales se caracterizó por alimentos frescos y naturales. Luego pasamos a la época del Neolítico, que abarca aproximadamente 10.000 hasta unos 4.000 años antes de Cristo. Se caracterizó por cambios significativos en comparación con la dieta del Paleolítico. En esta época aparecen los cereales como el trigo, la cebada, el centeno, el maíz, que los cuales se convirtieron en base fundamental de la dieta. También incorporan legumbres como lentejas, garbanzos, habas, frijoles, que empezaron a consumirse ampliamente. Continuaron consumiendo frutas silvestres, bayas, raíces y tubérculos. La caza se redujo, pero aún consumían carnes de animales domésticos como ovejas, cabras y cerdos. La domesticación de los animales comenzó a ser muy útil porque empezaron a consumir también la leche, a fabricar queso, mantequilla. En las zonas costeras, la pesca y la recolección de mariscos seguían siendo muy importantes. Continuaron consumiendo frutas silvestres, bayas, raíces y tubérculos. En esta época se desarrolló mucho la agricultura, como la siembra y la cosecha de cereales y legumbres. Surge también en esta época la ganadería, a través de la domesticación de los animales para obtener, como les dije, pues leche, lana y sus derivados. La pesca se hizo eficiente con la utilización de redes y anzuelos. Y aunque la recolección se redujo un poco,
aunque aún se consumían alimentos silvestres. En esta época, la conducta nómada que comentábamos que tenían los seres del Paleolítico fue desapareciendo con la llegada de la agricultura, porque esta le permitía a la humanidad asentarse en una zona específica, no tener que ir en busca de comida a otras regiones. La dieta neolítica pudo sostener una población en crecimiento. La ganadería también permitió la especialización laboral y la comercialización de alimentos que comenzaban a expandirse rápidamente. En líneas generales, la dieta de la época neolítica era alta en carbohidratos, como cereales, que se convirtieron en la principal fuente de energía. Las fuentes de proteína principales seguían siendo los animales, pero ahora se habían reducido a animales domésticos y animales más pequeños que se encontraban en esta época. La época del Neolítico se caracterizó por la variedad, ya que habían más alimentos. También fue una época donde surgió el concepto del procesamiento de alimentos, como por ejemplo el hecho de moler los cereales para hacer ciertos alimentos, hacer el queso a partir de la leche. Y en resumen, esta época marcó un cambio significativo en la historia de la humanidad, permitiendo el crecimiento de las ciudades y de las civilizaciones. Sin embargo, trajo nuevos desafíos, como la dependencia de algunos pocos cultivos y la pérdida de la biodiversidad. Luego pasamos así a la Edad Media. La Edad Media abarcó aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV. Varió según la región, la clase social y la estación del año. Su dieta era básicamente cereales. Aparece el pan, las gachas, las papas, los cuales se convirtieron en la base primordial de la dieta. También creció el consumo de legumbres como lentejas, garbanzos, habas, frijoles. Y se incorporaron verduras como la cebolla, el ajo, la zanahoria, la col, el repollo. Aumentó el consumo de frutas como manzanas, peras, ciruelas, uvas, que se comían tanto frescas como secas. Las proteínas animales seguían siendo las mismas, provenientes de animales pequeños como cerdos o vacas, gallinas, pollos, pero su consumo era más predominante en la nobleza. Y es así como los pescados y los mariscos y los productos se convirtieron en algo elite. Los productos lácteos como la leche y el queso, la mantequilla, también eran alimentos más reservados para la nobleza. Y es que en esta época el feudalismo determinaba el acceso a los recursos alimenticios. La clase social de la nobleza tenía acceso a una dieta más variada y más rica. Para ellos, la dieta variaba según la estación del año y la disponibilidad de alimentos. Y obviamente, la Iglesia Católica influía en la dieta, especialmente en los días de ayuno. La dieta de esta época seguía siendo rica en cereales y legumbres, sobre todo en la clase plebeya, quienes, por cierto, tenían muy poco acceso a las proteínas de origen animal, por las razones que ya comenté, y solo consumían en ocasiones muy especiales. Por ende, esta dieta era menos variada que en la antigüedad. En esta época se evidenció la inclusión de un factor importantísimo en la comida, como fueron la inclusión de las especias, las cuales se utilizaban para conservar y dar sabor a los alimentos. Ya en este punto empezamos a ver problemas de salud, ya que gracias a los desequilibrios sociales, como les comenté, y culturales, la mayoría de la población tenía poco acceso a una dieta variada que incluyera de todo, como sí tenía la nobleza. Es por esta razón que en esta época surgen muchas enfermedades, problemas nutricionales asociados a deficiencias de nutrientes por carencia de muchos alimentos. La desnutrición se hace evidente en gran parte de la civilización por falta de alimentos variados y nutritivos. Las enfermedades infecciosas, básicamente por la falta de higiene y la mala calidad del agua. También la deficiencia de vitamina C producía la aparición de una patología conocida como escorbuto, que es una enfermedad producida por la falta grave y crónica de ácido ascórbico en el cuerpo. Ácido que, como sabemos, es fundamental
para la síntesis de colágeno, lo que puede ocasionar inflamaciones sangrantes, anemia, pérdida de dientes, fatiga crónica, etc. En líneas generales, podemos decir que la época de la Edad Media generó grandes desequilibrios, originó enfermedades y la desnutrición por la escasez y la variabilidad de alimentos en la mayoría de la población de clase pobre. Luego vino la Revolución Industrial, la cual abarca desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. Trajo cambios significativos en la producción y distribución de alimentos. La población seguía consumiendo cereales refinados como el pan blanco, el arroz y otros cereales, convirtiéndose en los alimentos más comunes. Aparecen como producto de su conservación las carnes procesadas como salchichas, el jamón y otros productos cárnicos que se popularizaron rápidamente. Parecía que la conservación de estos alimentos era la clave, ya que no solo permitían una mejor utilización de los alimentos, sino que también su comercialización y su fácil consumo, apareciendo así las conservas de frutas y de verduras enlatadas. El consumo de azúcar y de grasa aumentó significativamente durante esta época. También la globalización permitió la importación de alimentos exóticos. En materia de agricultura, la introducción de la maquinaria agrícola aumentó la eficiencia en este sentido. La pesca se industrializó con la introducción de barcos y factorías. La tecnología permitió el procesamiento y el envasado de alimentos. La migración a ciudades llevó a cambios en hábitos alimenticios. La mecanización y la industrialización aumentó la producción de alimentos. El crecimiento de la economía permitió mayor acceso a alimentos variados y la cultura burguesa valoraba la comida refinada y procesada. La dieta se volvió más calórica, ya que era rica en grasas y azúcares simples, era baja en nutrientes y mucho menos variada, lo que condujo al aumento de enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes. El aumento del consumo de elevadas calorías, grasas y azúcares contribuyó al aumento de la obesidad. Además, el consumo elevado de grasas saturadas proveniente del consumo elevado de carnes rojas y lácteos, como las carnes de cerdo, la mantequilla, que eran muy típicas en la época, y algunos productos procesados, aumentaron la probabilidad de enfermedades de tipo cardiovascular y la obesidad. En conclusión, la revolución industrial trajo cambios significativos en la producción y la distribución de alimentos, pero también condujo al aumento de enfermedades crónicas y a problemas nutricionales. Pero hay que hacer un inciso importantísimo para entender por qué la alimentación saludable se ha desvirtuado tanto. A mediados del siglo XX, específicamente en la posguerra, durante la llamada revolución nutricional de los años 50 a los años 80, tuvieron lugar muchísimos acontecimientos relacionados con la nutrición. Y en este sentido, resulta imperante que te cuente un poco sobre un personaje que marcó para bien o para mal la forma como comemos, incluso hasta el sol de hoy. Esta persona fue el doctor norteamericano Ansel Keys. Algunos de los eventos claves relacionados con el doctor Keys incluyen entre el año 45 y 55 el desarrollo de la hipótesis de la dieta o la enfermedad coronaria, que sugiere que la dieta rica en grasas saturadas aumenta el riesgo de enfermedades coronarias. Entre el año 58 y el 70 realizó el conocido estudio de los 7 países, el cual involucró más de 12,000 hombres en 7 países y encontró una relación entre la dieta y la enfermedad coronaria. En el año 77 publicó un informe titulado Dietary Goals of the United States, Objetivos Dietéticos de los Estados Unidos, en el cual recomendaba reducir el consumo de grasas saturadas y aumentar el consumo de carbohidratos. En 1980 publicó un libro titulado Eat Well and Stay Well, Come bien y mantente bien, en el cual él popularizó sus recomendaciones dietéticas.
azúcares. Hasta acá parecía que todo estaba muy bien y muy interesante con los aportes hechos por el Dr. Key. Pero voy a contarte algunas anécdotas de las cuales se ha hablado muy poco en la actualidad. Y es que en 1941, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo, uno de los principales problemas que afrontaban las tropas era la estabilidad y el razonamiento de las comidas, de los alimentos, entendiendo que sin provisiones y con escasez de alimentos, prácticamente las tropas ya habían perdido la batalla. Entonces el gobierno de los Estados Unidos contactó al doctor Ansel Keys, quien ya se había hecho famoso por todas sus publicaciones acerca de la alimentación y cómo la misma afectaba a la salud para bien o para mal. Y le piden al doctor que haga algunos aportes o que haga alguna idea alimenticia para que los soldados pudieran llevar a la guerra alimentos. Y fue allí cuando el doctor Keys crea lo que se conoció como la ración K, el cual consistió en un pequeño paquete de comida procesada, rica en micronutrientes y proteínas, que le permitía a cada soldado llevar raciones de comida concentrada y compactada en sus mochilas, solventando así muchos problemas de logística alimentaria en una situación ya bastante caótica como lo era la guerra. Incluso me pudiera arriesgar a decir que este sería uno de los orígenes de las actuales barritas proteicas como las conocemos hoy en día. Como te comenté hace un rato, en 1958 el Dr. Key comenzó a hacer algunos estudios sobre las causas de las enfermedades coronarias, algo que originalmente se llamaría estudio de la relación de la dieta y las enfermedades cardiovasculares, pero que al final y hasta el sol de hoy se conoce como el estudio de los 7 países. ¿En qué consistió ese estudio? El Dr. Key empieza a recolectar estudios y a hacer pruebas y a recabar información similar en más de 22 países, de manera de comprobar su teoría de que las grasas eran las grandes culpables de las enfermedades del corazón. Paradójicamente, hoy sabemos que el estudio estuvo financiado por la industria del azúcar en los Estados Unidos, cosa ya muy sospechosa. En el 2016, un artículo publicado por varios investigadores en la revista PLOS Biology se reveló que la industria azucarera estadounidense, a través de una empresa llamada Sugar Research Foundation, financió parcialmente el estudio del Dr. Ansel Keys. Según los autores, la Sugar Research proporcionó fondos para el estudio en 1965 y se reveló que Ansel Keys había estado en contacto con la industria azucarera desde principios de la década de 1950. La investigación sugiere que la industria azucarera podría haber influido en la dirección del estudio y en la interpretación de los resultados, específicamente en lo que se relaciona con la dieta y la enfermedad cardiovascular. Esta empresa azucarera proporcionó aproximadamente $65,000 para esa época, lo que serían a la fecha de hoy aproximadamente unos $500,000 actuales. Entonces, al sol de hoy, todos se preguntan, ¿cuánto influyó la industria azucarera en este estudio? ¿Influyó en la metodología de la información
o en la selección de los países participantes? Recordemos que Ansel Keys comenzó estudiando más de 22 países, pero que al final decidieron quedarse con los resultados de solo 7. El enfoque del estudio se centró en la relación entre las grasas saturadas y la enfermedad cardiovascular, lo que podía haber distraído la atención sobre la posible relación entre el azúcar y la enfermedad. Adicionalmente, para complicar el asunto y hacer las cosas más sospechosas, el Dr. Keys no declaró el financiamiento de la industria azucarera en sus publicaciones, lo que podría ser considerado un conflicto de interés. Para muchos, el principal error del estudio era que se consideraban todas las grasas por igual, es decir, que metían tanto las grasas saturadas como las grasas buenas, como el aceite de oliva, el de aguacate y las nueces, todo en el mismo saco. Otro aspecto que se ha revelado que nunca se consideró en el estudio fueron los daños del tabaquismo. Aun y cuando ya para 1950 se había publicado un estudio sobre la correlación de enfermedades como el cáncer pulmonar, también algunas complicaciones respiratorias y coronarias. El Dr. Keys en el estudio comenzó extrapolando información de muchísimos países, pero se dio cuenta que no era como él pensaba y que en muchos países su teoría no se cumplía. Es decir, que a pesar de los altos consumos de grasa, las muertes por estas enfermedades del corazón no eran mayores. Pero ya cargado de cierta fama y reconocimiento y quizás presionado por la poderosa industria que lo respaldaba, el estudio dio un giro muy sospechoso. Y resulta que el Dr. Keys hizo un error que al sol de hoy se considera un error garrafal. Y fue el hecho nada menos y nada más de eliminar todos esos países en los cuales la teoría no se cumplía, dejando solo 7 países en los que sí. De esta manera, su teoría resultaba irrefutable. Las grasas eran dañinas y te mataban del corazón. Los 7 países en cuestión fueron Estados Unidos, Finlandia, Grecia, Italia, Japón, Países Bajos y Yugoslavia. El estudio finalmente fue publicado 22 años más tarde de su inicio en 1980. Coincidencialmente, en la década de 1980, los Estados Unidos buscaban una directriz sobre la correlación entre la dieta y la salud. La USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, quería proporcionar una herramienta sencilla y fácil de entender para ayudar a los ciudadanos estadounidenses a tomar decisiones alimenticias saludables. Y basadas en las recomendaciones que había dado el Dr. Keys sobre la relación entre la dieta y las enfermedades cardíacas, se desarrollaron propuestas que desencadenaron en la creación de la pirámide. Bueno, no era precisamente esta pirámide a la cual yo me refería. ¿Qué te parece si la chequeamos aquí en la computadora? Ok, esta es la pirámide a la cual me refería. Y estoy seguro que tú también la vas a recordar porque es la guía nutricional con la cual la mayoría de nosotros crecimos y aprendimos. Si nos vamos a analizarla un poquito, el problema radica en cómo se presentaron las cosas. Fíjate, la parte de abajo, la base de la pirámide, que se supone que es como debería estar constituida nuestra alimentación en gran parte, podemos apreciar que hay pan, probablemente sea pan blanco, puede que haya otro tipo de pan, pero también hay pasta, hay papa, hay varios tipos de carbohidratos. Entonces, recuerda que basado en estos conceptos del doctor Ansel Keys, que él decía que las grasas eran las culpables de las enfermedades, pues se desarrolló este patrón alimenticio desde antes de los años 80, en el cual las personas aprendieron a alimentarse básicamente de carbohidratos. Y el problema no son los carbohidratos en sí, el problema es que estas recomendaciones debieron estar un poquito más orientadas y
debieron estar apoyadas de otro tipo de información, porque la población se acostumbró a basar su dieta básicamente en carbohidratos, sin entender que para poder hacerlo no podías llevar una vida sedentaria, debías hacer ejercicio para poder canalizar la energía de esos carbohidratos. Luego, en un segundo nivel, vemos prácticamente un equilibrio entre frutas y verduras, donde estaban, digamos que más o menos equilibradas la recomendación en partes iguales frutas y verduras, más carbohidratos. Así que ya tenemos, imagínate, para estas recomendaciones, nuestro primer nivel full de carbohidratos, el segundo nivel más carbohidratos. Y ya bueno, a pesar de que había fibra y otros micronutrientes en este nivel, seguía siendo muchísima energía que no se enseñaba cómo canalizarla. Luego pasamos a una estructura más pequeña en la pirámide, un tercer nivel, donde podemos apreciar pues pollos, huevo, algún tipo de proteína, pero también hay una mezcla de todo, hay lácteos, pero con respecto a las proteínas animal, podemos ver por ahí una salchicha, o sea que mezclaban todo, hay ultraprocesados, diferentes tipos de proteína. Y en un último nivel, arriba, yo siempre digo, me parece hoy en día increíble porque esa botellita que tú ves allá arriba no deja de recordarme siempre el aceite de oliva extra virgen, el cual hoy en día sabemos que es la mejor fuente de aceite de grasa saludable que puedes consumir. Esto a todas luces representó un gran problema y un gran error. Además que incluía en esa cúspide algunos carbohidratos refinados, bueno, ahí se ve chocolate o golosinas y una serie de cosas. Entonces, esto lamentablemente fue un error. Afortunadamente, más adelante en el video, veremos una nueva propuesta que está vigente hoy en día, donde ya hemos avanzado, gracias a Dios, después de muchos años, y veremos cómo hay mejores recomendaciones, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la nutrición. Pero lo que quiero que te quede claro, que muchos de los problemas nutricionales que hemos vivido en los últimos 40 y 45 años se debe a la errónea implementación de esta pirámide alimenticia. ¿Qué te parece? Quizás no lo habías visto de esta manera, ¿verdad? Bueno, por esta razón y apoyado también en la manipulación de la industria alimenticia y médica, es que para muchos esta pirámide sigue siendo hoy en día considerada el peor desacierto en materia de salud pública. Para que entendamos por qué es considerada un desacierto y una farsa de manipulación y mentiras, repasemos un poco cuáles fueron las recomendaciones y analicemos qué produjo la creación de esta pirámide. Desde 1977, el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, y la industria del sirope de maíz de alta fructosa, que se conoce en inglés como High Fructose Corn Syrup, estaban relacionadas con la producción y la comercialización de este tipo de maíz. La Ley de Agricultura de 1977 estableció programas de apoyo y subsidio para la producción de maíz y otros granos. Esta industria del sirope de maíz de alta fructosa, con todo este apoyo del Estado, vio de inmediato un negocio muy lucrativo a bajos costos de adquisición, de producción, de comercialización, que incluían incluso la exportación a otros países con favorables políticas arancelarias. Entonces esta industria comenzó a crecer vertiginosamente con la idea de crear edulcorantes y endulzantes de tipo industrial. ¿Para qué? ¿Cuál era el interés detrás de todo esto? Bueno, como recordarás, hace un rato te expliqué sobre la teoría del Dr. Ansel Keys, de que las grasas eran el enemigo número uno y eran las causantes de las enfermedades coronarias. ¿Lo recuerdas? Bueno, con esta premisa en mano, la industria alimenticia puso su maquinaria en marcha con campañas en los medios que enfatizaban que el consumo de grasas era dañino para la salud y de inmediato comenzaron a proliferar los alimentos bajos en grasa. Y aquí quiero resaltar que el problema era que cuando hablaban de grasas las consideraban a todas por igual, creando así una mala reputación de las mismas. Por años,
empezamos a ver comerciales y empezamos a ver almacenes de supermercados llenos de productos con etiquetas bajo en grasa. Y por décadas, las grasas fueron consideradas dañinas y las culpables de las enfermedades. La realidad es que no todas las grasas son iguales. Hay grasas que realmente son dañinas y hay grasas buenas, las cuales son supremamente necesarias para la salud. Y te preguntarás, pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que veníamos hablando del jarabe de maíz de alta fructosa? Y la razón es muy sencilla y ya la vas a entender. Cuando un producto de origen animal le extraes y le quitas toda la grasa, gran parte de la grasa, pierde su sabor característico, su sabor natural y agradable. Se hace mucho más insípido y por ende menos atractivo al consumidor. Entonces es acá donde esos jarabes de maíz hacían su trabajo: endulzar, conservar y hacer los alimentos más palatables y adictivos. Pero el uso de estos jarabes y aceites no solo se quedó en la aplicación a carnes procesadas y a ciertos alimentos. No, prácticamente toda la industria alimenticia encontró en estos sirops o jarabes de aceites vegetales y azúcares un aliado para procesar, emulsionar y dar diferentes características a casi todos los alimentos que vemos hoy, ultraprocesados, que existen en el mercado: cereales, harinas, panes blancos, conservas, dulces, etc. El consumo de fructosa y de cereales se ha duplicado desde los años 70. Hoy en día existen aproximadamente 500,000 productos que se comercializan en los diferentes supermercados en los Estados Unidos. Y se calcula que el 80% de los mismos contiene azúcar añadida en forma de jarabe de maíz de alta fructosa. El tema del mercadeo y la industria alimenticia han jugado un papel importantísimo en la manipulación de los consumidores. ¿O es que acaso no te ha pasado que estás viendo televisión y ves un comercial de comida rápida y de inmediato se te antoja salir corriendo a comprar esa pizza, esa hamburguesa, ese pan de sándwich, esas galletas dulces, ese pollo, lo que sea? ¿Crees que el hecho de que te provoque es pura casualidad? No, te aseguro que no te sucede lo mismo si ves un comercial de vegetales, ¿no, verdad? El problema en sí no es tanto que comas alguna de esas comidas calóricas puntualmente, es que nadie te advierte que no debes basar toda tu alimentación en ese tipo de comida. Y es por eso por lo que vemos el resultado de los últimos 44 años desde la publicación de esa pirámide que viste ahorita, pirámide con la cual crecimos y la cual fue nuestra referencia. Fíjate, el 33% de la población mundial sufre de una enfermedad crónica producto de la mala alimentación. 1/3 de la población mundial sufre en algún grado obesidad o sobrepeso. El 32% de los niños en Estados Unidos sufren de sobrepeso, convirtiéndose en la primera generación que se estima desarrollará alguna enfermedad metabólica como la diabetes, quizás entre los 18 o los 25 años de edad, y por ende pudiera ser la primera generación de personas que mueran más joven que sus propios padres. Y para ir concluyendo, no podemos dejar atrás lo difícil que es tratar de entender la alimentación desde la óptica de las redes sociales, ya que cada uno tiene su postura tan tajante y que no hay negociación posible. Hay quienes defienden todo, hay quienes satanizan algunos alimentos, los que dicen que este alimento o tal alimento son un veneno y que no debes comerlos, los que no comen carne, los que no comen carbohidratos, los que no comen vegetales, etcétera, etcétera. También están los que te juran que la dieta de moda es la sanación y la solución a tu problema de sobrepeso o enfermedad. Y la industria médica y farmacéutica que siguen desarrollando más y más medicamentos milagrosos para bajar de peso, cuando sabemos que ese no es el problema de base. Afortunadamente, vemos también a algunas personas, porque sí las hay, diciéndote qué es lo que realmente funciona. Y lo que realmente funciona es tener hábitos saludables de vida, comer comida poco procesada, tal y como viene de la naturaleza, tener buenos hábitos de sueño y sobre todo hacer ejercicio de fuerza, preferiblemente que sea con pesas. Y es que está
1000 veces demostrado que no existe otra mejor manera de cultivar la salud que cuidar tus músculos. Y no lo hablo desde el punto de vista de la estética. Fíjate, a más masa muscular, mejor nivel glucémico. Más masa muscular, más eficiencia en la quema de grasa. A más masa muscular, mejor desempeño de tus hormonas, etcétera, etcétera. Pero volviendo a los alimentos, lo realmente importante es entender que no existen alimentos satánicos que van a venir a matarte de la noche a la mañana. Pero sí hay alimentos mejores unos que otros nutricionalmente hablando. Y si tú eres una persona saludable que no tiene ninguna patología, puedes y debes alimentarte con todo el espectro de alimentos que existe. Obvio, priorizando básicamente los menos procesados y manteniendo buenos hábitos saludables en general, como los que ya te comenté. Y lo más importante que debes entender de una vez por todas, que lo que hace que subas de peso no es un alimento per se, es el exceso de calorías ingeridas y sostenidas en el tiempo y el sedentarismo que te impide que generes un balance energético, lo que no te ayuda a equilibrar ese exceso de alimentación. Afortunadamente, estamos viendo algunos cambios. Lamentablemente, después de 44 años de desaciertos y malas políticas. Pero creo que la gente está tomando mucha conciencia de lo que es una buena alimentación y cómo influye positivamente en tu salud. Fíjate, en el 2016, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria publicó una nueva propuesta de pirámide alimenticia, que si bien es cierto, tiene grandes adelantos y grandes mejoras, sigue estando desenfocada y mal orientada, según mi opinión, en muchos aspectos. Aspectos de los cuales yo estoy convencido tienen que ver con la presión de la industria alimenticia, ya que a mi juicio siguen incorporando algunas cosas que no deberían estar en una recomendación alimenticia. Y es por ello que debemos educarnos y aprender cada día más sobre la alimentación saludable y esforzarnos por llevar los mejores hábitos de vida. Así que, ¿qué tal si le echamos un vistazo en la computadora a esta nueva propuesta española o esta nueva sugerencia de pirámide nutricional? Ok, chicos, acá estamos. Esta es la nueva propuesta de la pirámide nutricional que está, digamos, más actualizada. Pues sí, si vemos la parte de abajo, podrás observar que ya incluyen de entrada, hacen una recomendación sobre que es importantísimo mantenerte ejercitado, hacer ejercicio. Al fin, alguien tuvo la brillante idea de decir que esto es fundamental, que es lo más importante. Acuérdate que está en la base. Entonces, nos hacen esa recomendación, pero interesantísimo. También dicen que hay que mantener un equilibrio, digamos, mental. Y esto se refiere un poco al estrés. Una de las pandemias más graves que tenemos hoy en día en cuanto a las enfermedades, a la obesidad y todo eso, es el mal manejo que llevamos del estrés debido a nuestra rutina, a nuestra vida actual como la llevamos. Que el ejercicio, por cierto, es importantísimo para que controles esto. El ejercicio físico te ayuda a liberar esas cargas del día a día que todas las tenemos, pero créeme, el ejercicio físico puede ayudarte muchísimo con esto. Después sigue un dibujito que es una pesa con 2 piecitos, si puedes apreciar ahí, que obviamente te dice que debes mantener un balance energético. Otra conclusión evidente: comer lo que realmente necesitas y no comer en exceso. Y después, bueno, algunas otras recomendaciones como tomar agua, que siempre hay que mantenerse bien hidratado, y hacen una recomendación sobre que debes mantenerte hidratado. Entonces, la pirámide, las recomendaciones básicas arrancan por ahí. Luego pasamos a un segundo nivel donde siguen estando los carbohidratos. Y vemos pan blanco, vemos harinas, papa, etcétera, etcétera. Siento que igual esto no debería estar aquí. Quizás esto debería pasar al nivel de arriba, y lo que está arriba, que son las frutas
y los vegetales es la que debería estar abajo, siento que, como te dije en la pirámide anterior que vimos, esto es un tema más que todo de concientización, de análisis, de saber que este rubro que está aquí representa energía y que esa energía debe ser canalizada. Porque si tú no canalizas la energía que te proporcionan estos carbohidratos, pues todo desencadena en problemas metabólicos y en obesidad. Estoy desarrollando otro video donde te digo básicamente cómo debes comer, cómo debes manejar la alimentación, porque aunque te parezca tonto, en las asesorías que hago normalmente me doy cuenta que las personas están completamente desorientadas en cuanto a esto. Pero bueno, sigamos. Luego pasa un nivel, fíjate, no sé si recordarás que en la pirámide anterior estaba muy equilibrado lo que eran los vegetales con las frutas. En este sentido, pues le dan más cabida a lo que son los vegetales y reducen un poquito el consumo de frutas, de frutosa en este caso. Luego pasamos y pasa lo mismo en el nivel que sigue. Dividen el tema de grasas animales y reducen un poco algunas proteínas de origen animal, pero como queso, quizás leche o yogur, puede ser, depende de lo que estén representando ahí con esos dibujitos. Luego pasamos a un segundo nivel donde incorporan, no sé si recordarás que los productos, las proteínas de origen animal estaban todas en un mismo saco. Aquí ya las dividen y entonces te ponen las carnes procesadas, jamones, salchichas, embutidos, etcétera. Te lo suben a un nivel donde te reducen su consumo. Pero aquí me encuentro algo por lo cual yo digo que esto sigue teniendo muchísima manipulación. Y es que, como verás, existe una copa de vino y un vaso de cerveza. En una recomendación alimenticia, esto no debería tener cabida. Recordemos que esto es un patrón por el cual desde niños los niños van a aprender a alimentarse. Y muchos dirán, bueno, pero es que eso forma parte de la vida, la cerveza, el vino, la cosa así, pero no debería estar aquí. Cuando tú tengas cierto criterio, cuando ya seas un adulto y entiendas obviamente que existe el licor y que existen algunas bebidas alcohólicas, pues ya tú tomarás tu decisión. Pero primero tienes una base de que aprendiste a cómo alimentar. Por último, en una cantidad más pequeña, pues entonces vemos las azúcares simples, caramelos, bollería, etcétera, etcétera. Y por último ponen una banderita por allá que habla sobre la suplementación y las vitaminas. Lo cual, bueno, no es que no esté muy de acuerdo, pero creo que si basamos toda nuestra alimentación como debe ser, pues incluso la suplementación y las vitaminas ya quedan supeditadas a un tema más de edad, de situación geográfica, de alguna condición de la persona. Pero bueno, afortunadamente tenemos algún patrón un poquito más didáctico, el cual debe acompañarse de cierto criterio para entender. Así que si puedes echarle un vistazo, esta pirámide también se encuentra en internet, puedo dejarte el link en la descripción para que la veas con más detalle. Así que seguimos. Ok. Chicos, bueno, nos salimos, déjenme acomodar la cámara por aquí, nos salimos literalmente de la edición de este video porque quería contarles algo. Yo sé que el video ha sido bastante largo, pero esta información es bastante importante. Y yo pienso que hay que hacer un poquito ahí como me veo, estoy tratando de cuadrar esto, que lo estoy improvisando un poco, porque, a ver, este video que han venido viendo hasta este momento, yo lo grabé a principios del 2025. Y bueno, como ustedes saben, el canal no había salido al aire, pero ahora vamos siguiendo la secuencia de cómo los videos fueron hechos. Pero en el 2025, la verdad, no teníamos ninguna expectativa, porque como han podido ver en el video, esto han sido décadas y décadas con estos regímenes alimenticios, con estas recomendaciones alimenticias. Pero a que no adivinen que ahora que estamos en el 2026, a principio de este año, el gobierno de los Estados Unidos volteó la tortilla, o mejor dicho, volteó la pirámide. Sí, prácticamente a principios de este 2026, creo que fue en marzo aproximadamente por ahí, salió la nueva propuesta
alimentaria, que prácticamente es efectivamente una pirámide invertida, y todo cobra sentido, todo lo que les he venido diciendo, todo lo que deberíamos haber hecho desde un principio y que nos han traído por este tortuoso camino, ahora ya es una realidad. Así que rapidito, de manera breve, quise hacer este inciso en este video. Les voy a colocar la imagen, déjenme buscarla. Todo esto lo estoy haciendo aquí bien improvisado, así que estoy aquí con la computadora, voy a minimizar esto. Déjenme y busco rapidito aquí. Les voy a poner la nueva pirámide. Ok, ahí la tienen. Esto es una publicación que salió cuando eso sucedió. Dice: la nueva pirámide de Trump vuelve la mantequilla, las carnes rojas y la leche entera. Fíjense, como la pueden ver ahí, sí, efectivamente es una pirámide invertida. Arriba, ahora la prioridad, ya la base no son los cereales refinados, ahora la prioridad son los vegetales, las frutas, los alimentos mínimamente procesados. Ya no vemos esa cantidad de embutidos y cosas que veíamos antes. Lo más importante es la calidad de los carbohidratos que la cantidad. Se priorizan, ahí como pueden ver, bueno, están frutas, están verduras, que todos son carbohidratos, está el aceite de oliva por ahí, la leche entera, por supuesto, la proteína animal, que es bien importante. Podemos ver pescado, huevos, pollo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Las proteínas saludables, como ya les dije, las grasas saludables. El jamón, de ser un enemigo, pasaron a disminuirlo bastante ahí, casi no se ve. Antes aparecían unos embutidos y ya casi no tenemos nada de eso. Tenemos aguacate, tenemos frutos secos, semillas, etcétera, etcétera. Se limita el consumo de los azúcares añadidos en todo lo que es la explicación de esta nueva pirámide o recomendación. También, por supuesto, se reducen las bebidas azucaradas, los refrescos azucarados. Los alimentos ultraprocesados deben consumirse lo menos posible, cosa que les vengo diciendo siempre. La hidratación con agua es una prioridad diaria. La actividad física, por supuesto, ya no es opcional, se considera parte fundamental de una vida saludable. El objetivo no solo es controlar las calorías, sino mejorar la salud metabólica, mantener la masa muscular y prevenir enfermedades crónicas. Entonces, chicos, el tema aquí, para no seguir dándole vueltas al asunto, esta pirámide pues ya la pueden conseguir en internet, verla con más calma, detallarla, pero básicamente es lo que hemos venido reiterando y conversando en y en todos los videos. La alimentación natural, hacer ejercicio, dormir bien, es lo que te va a llevar a tener una salud más óptima y una longevidad más efectiva. Así que te invito, nuevamente te digo, para que este video no siga haciéndose más largo, te invito a que la busques en internet, que le eches un vistazo, que leas las recomendaciones, pero básicamente es eso. Busquemos la vida natural, las opciones que conseguimos fácilmente. Mientras menos procesado sea, mejor será para nuestra salud. Hacer ejercicio y más nada, a vivir la vida. Así que ahora, déjenme que voy a hacer algo aquí para devolvernos nuevamente al video. Ok. Listo. Ahora volvemos al video. Chicos, como conclusión, pasaré a darles unas recomendaciones de cómo deberías llevar una alimentación saludable.
Algunos principios generales y básicos. La variedad y el equilibrio. Incluye una variedad de alimentos en tu dieta para asegurar que obtengas todos los nutrientes necesarios. La alimentación debe ser integral, con productos integrales. ¿A qué me refiero? A que prefieras los alimentos de granos integrales, pero agrega también frutas, verduras, agrega proteínas magras y grasas saludables como el aceite de oliva. Evita los procesados. Limita el consumo de alimentos ultraprocesados y empacados. Bebe suficiente agua. Asegúrate de beber al menos unos 8 vasos de agua al día, sobre todo si estás en una zona calurosa. ¿Qué alimentos puedo recomendarte? Bueno, frutas y verduras, granos integrales, como ya te dije, el arroz integral, la quinoa, el trigo integral, la avena, proteínas magras como pescado, pollo, tofu, legumbres, grasas saludables importantísimos como el aceite de oliva extra virgen, el de aguacate, el de nueces, el de coco, lácteos, leche entera, yogur, quesos con moderación. Carnes de res también con moderación y de cerdo con moderación por el tema de las grasas. ¿Qué alimentos deberías limitar? Bueno, obviamente azúcares refinados. El azúcar blanco, la miel, los jarabes, los sirops, etcétera, etcétera. Limita el consumo de grasas saturadas que hay en las carnes. Limita los lácteos, los aceites vegetales. Evita alimentos procesados como galletas, pastelería, refrescos endulzados, etcétera, etcétera. Limita el consumo de sodio en alimentos procesados como los embutidos que tienen muchísimo sodio. Como recomendación final, quiero decir, come despacio, disfruta tus comidas, no te saltes comidas. Si tu estilo de vida te lo permite y te gusta, puedes hacer 3 comidas al día y 2 snacks, media mañana, media tarde. Si no puedes hacerlo, pues simplemente haz 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena. Esto va a variar dependiendo del tipo de persona, del tipo de dieta, del tipo de conducta que lleves con tu alimentación. Cocina en casa para controlar los ingredientes y la preparación. Aprende al menos lo básico de la lectura de las etiquetas para que puedas tomar mejores decisiones cuando vas al mercado. Consulta a un profesional de la salud como un nutricionista o un médico que sepa de alimentación para obtener recomendaciones personalizadas según tu condición física. Recuerda que la alimentación saludable no es solo un estilo de vida. La alimentación saludable es combinar una serie de cosas que te ayudan a tener mejor calidad de vida, valga la redundancia. Asegúrate de combinar todas estas recomendaciones con ejercicio físico y el control del estrés. Así que espero que este video te haya gustado. Si te ha parecido interesante, por favor, compártelo con alguien a quien creas le puede interesar, con alguien a quien tú consideres que necesita tener mejores hábitos alimenticios. Si aún no te has suscrito al canal, por favor, hazlo. Activa esa famosa campanita que es gratis para que no te pierdas ningún capítulo de lo que venimos publicando y los que venimos haciendo con muchísimo cariño, porque esto redunda en beneficio para todos nosotros. Comenta cualquier cosa que te haya gustado de este video. Comenta qué más quisieras aprender para que hagamos un nuevo video que tenga que ver con nutrición, con ejercicio, con alimentación, con estilo de vida. Recuerda lo que te digo siempre. Hay que ser fuerte hasta la muerte. Te veo en un próximo video. No es lo que comes lo que te hace enfermar, sino lo que no sabes sobre lo que comes. Epícteto.